En este video te voy a mostrar el protocolo que usamos para que médicos generales que llevan años fallando el examen de residencia dejen de adivinar su preparación y empiecen a subir su puntaje con datos. Te voy a mostrar el caso de Mauricio, de Ciro y Julián. Mauricio arrancó a trabajar con nosotros teniendo un puntaje del 48.98% y terminó con un puntaje del 74.47% en apenas 27 días trabajando con nosotros, teniendo una mejora porcentual del 52% en su puntaje, mejorando en promedio por día un 1.93%, convirtiéndose en residente de anestesiología en la Universidad del Bosque. Luego de haber perdido 7 exámenes, puedes buscar en mi canal de YouTube con este título precisamente este testimonio. El caso de Ciro, por ejemplo, fue que arrancó a trabajar con nosotros con un 32% de puntaje, terminó en un 80%, arrancó el 1 de julio del 2024 y terminó el 11 de noviembre, el 3 de noviembre del 2024, durando 125 días, teniendo una mejora porcentual del 150%, mejorando en promedio por día 1.20%, siendo residente de anestesiología en Brasil. Y mira el caso de Julián Giraldo. Arrancó trabajando con nosotros en un 49.09% de respuestas correctas, terminó en un 65.22%, lo que nos da una mejora promedio por día del 0.33%, del 0.36%, mejorando porcentualmente en total un 33% en 91 días, convirtiéndose en residente de cirugía plástica en la UIS. Y como ese tenemos muchísimos casos documentados y otros de otras personas que no han querido dejar su testimonio en público. Tenemos, por ejemplo, el caso de Daniel, que pasó el Step 1 en Estados Unidos. Tenemos el caso de Tatiana, que pasó a pediatría en la UPB. Tenemos el caso de Oscar, que pasó a medicina familiar en el Bosque. El caso de Sebastián, que pasó a radiología en un solo intento. Tenemos el caso de Silvia, que pasó neurocirugía luego de 2 años intentándolo, solamente trabajando con nosotros por 4 meses. Tenemos el caso de Luis Carvajal, que pasó anestesiología 2 exámenes después de arrancar a trabajar con nosotros. Luego de 4 años sin ver avance, tenemos el caso de Alejandra María Pía, que pasó a dermatología en Perú, luego de 2 años intentándolo y lo logró en apenas 3 meses. Luego tenemos el caso de Lil Torres, que pasó en 3 meses, luego de 4 años intentándolo, pasó a ortopedia. Tenemos el caso de Alberto Espina, que pasó a residencia de medicina interna a los 33 años en Unisanitas. Luego de 8 años de haberse graduado, tenemos el caso de Georgina, que pasó a residencia de gastro en España. Tenemos el caso de Marilyn Gómez, que pasó a residencia de ginecología en la Universidad Militar Nueva Granada. Tenemos el caso de Juan David Campo, que pasó a residencia de ortopedia en la Universidad de Cartagena, luego de bastantes intentos por su cuenta. Y lo que produjo esos resultados no es un método de estudio más, es otra categoría de cosa. No es estudiar más, no es estudiar mejor. Es medir lo que nunca habías medido. Mi nombre es Juan Otálora, yo no soy médico, yo estudié Economía y Derecho en la Universidad Javeriana de Bogotá y me enfoqué en neuroeconomía, economía del comportamiento, estadística y análisis de datos. Y aunque suene contraintuitivo, es exactamente por eso que puedo ayudar, porque el problema que te tiene fallando no es un problema de medicina. Yo he trabajado con más de 700 médicos en América y en Europa, incluida quien fuera presidente de la seccional suroccidental de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, Clemencia Zárate, y mi objetivo es uno solo: que subas tu puntaje invirtiendo la menor cantidad de tu tiempo, sin resúmenes interminables ni ver cada clase del curso que compraste. Yo quiero empezar por algo que probablemente nadie te ha dicho con claridad. Tú ya estudiaste medicina. Tú sabes de fisiopatología, de diagnóstico clínico, de tratamiento, infinitamente más que yo. Ese es tu dominio y yo lo respeto por completo, yo no vengo a tocarlo. Lo que estamos haciendo acá no es estudiar medicina otra vez. Ya viste medicina por 6 años en la universidad. La realidad es que el examen de residencia se pasa sacando un puntaje y un puntaje es un número. Optimizar un número con datos no es medicina, es mi campo y es uno en el que a ti nunca te entrenaron. Yo la verdad es que no compito con tu expertise, yo la complemento con lo que a ti no te enseñaron en la carrera. Veamos lo que probablemente te ha estado pasando. Probablemente te propones estudiar varios temas, estudias la mitad, te frustras porque no te rinde, se te olvida lo que viste, pierdes el examen y otros ya están en residencia. Y cada vez que fallas, decides qué hacer distinto por pura sensación. Siento que me faltó información y compras otro curso.
Siento que no estudias suficiente y estudias más horas. Siento que ese tema va a salir y estudias lo que no sale. El problema es que muchos exámenes ni siquiera te dicen qué tan lejos quedaste. Entonces estás tomando todas las decisiones de tu preparación a ciegas, sobre una corazonada, sin un solo dato que te diga si vas bien o si vas mal. Eso es exactamente lo que tú jamás harías con un paciente, ¿verdad? Diagnosticarlo, tratarlo sin laboratorios, sin examen físico y a pura intuición. Pero eso no es tu culpa, ¿sabes? Porque nadie te enseñó a pedir los laboratorios de tu propia preparación, porque eso no está en la carrera. Y acá viene la parte incómoda, pero quédate conmigo. La hipótesis que el sistema te repite es que no has pasado porque no has estudiado suficiente. Pero si eso fuera cierto, los que llevan más años presentándose siempre le ganarían a los que llevan menos, porque han acumulado más horas y más material. Pero eso no siempre pasa. Entonces hagamos la cuenta por eliminación. No es el tiempo, porque los que llevan más años no siempre pasan, no siempre son los que ganan el cupo. No es el material, porque el material lo tienen todos, está en internet. No es el esfuerzo, porque te has esforzado y no ha bastado. Y no es la suerte, porque eso sería imposible de mejorar. Y aquí hay gente que mejora sistemáticamente. Entonces, por eliminación, lo único que queda, en realidad, es cómo decides tu preparación. Y eso, a diferencia de las otras cuatro opciones, sí es medible, y lo que es medible es corregible. Tus errores en el examen no son aleatorios ni son falta de conocimiento. Son un grupo de errores que se repiten, y la mayoría ni siquiera son de saber medicina. Son de cómo lees la pregunta y cómo descartas opciones bajo presión. Si tú le preguntas a un especialista, probablemente el especialista no te va a decir es que las personas que pasan son las que tienen más conocimiento. Probablemente lo que te va a decir es las personas que pasan son las que saben contestar los exámenes. Y hay gente que trabajando con nosotros mejora un 20 o un 30% solamente por leer bien la pregunta. Hay gente que falla el mismo tipo de pregunta una y otra vez porque nunca hace el diagnóstico de por qué la falló. Veamos, por ejemplo, el caso de Sara, que es una miembro del observatorio. Analicemos el porcentaje de respuestas correctas de sus primeras 2 semanas trabajando con nosotros. Si tú miras este gráfico, no es siempre hacia arriba. Y la persona que te muestra un gráfico siempre hacia arriba te está mintiendo, porque la realidad no es perfecta. Veamos, por ejemplo, qué pasó del 23 de mayo al 25 de mayo. Realizamos una intervención, una, con Sara. ¿Y qué ocurrió? Mejoró con respecto al día inicial en un 33% su puntaje. Ahora intentemos analizar cuánto te tomaría mejorar en un examen de la forma tradicional. Mejorar en un 33% significaría estudiar un 33% de toda la medicina y tener todas las respuestas correctas de todo lo que estudiaste. Tú ya sabes que estudiar un 33% de la medicina te tomaría, por regla de 3, si el 100% de la carrera te tomó 6 años, pues el 33% de la carrera te tomaría 2 años. Y luego tendrías que ser tan bueno contestando las preguntas que no podrías fallar ni una para que esos 2 años de vida valieran. Nosotros, en vez de 2 años de vida dedicados en el proceso de Sara, ajustamos una sola cosa y 2 días después de arrancar a trabajar con nosotros, mejoró en un 33% su puntaje. Luego realizamos, después el 31 de mayo, la segunda intervención, haciendo que ella pasara al 82% de respuestas correctas. ¿Cuánto mejoró con respecto del día inicial? Un 79%. Ahora hace el cálculo no con 2 años, sino con 4 años, e incluso, ya que 4 años serían el 66%, el 79% probablemente ya alcanzaría los 5 años. O sea, tendrías que, bajo la manera tradicional de los cursos de información, estudiar por 5 años para lograr los resultados que Sara consiguió trabajando recién por ni siquiera 10 días con nosotros. Ahora, ¿qué pasó acá? Fíjate estos dos datos. Estos 3 días la persona no realizó lo que tenía que hacer. Su puntaje cayó en consecuencia. Fíjate que así funciona un proceso real. Y mira la línea de tendencia. Aunque ves variabilidad en el día a día, en los datos, puedes ver cómo esta línea de tendencia muestra una tendencia positiva
en el caso de Sara. Y quiero continuar con esto. Veamos lo siguiente. Acá la matemática se vuelve difícil de discutir porque si intentas descubrir esos patrones por tu cuenta, eso que le permitió, por ejemplo, a Sara mejorar tanto, tú tienes un problema estadístico de raíz. Tu muestra es de 1. Eres tú intentando descifrarte a ti mismo o a ti misma con los pocos exámenes que has presentado. El instrumento con el que medimos se construyó con otra cantidad de datos. Hemos trabajado con más de 700 médicos, cada uno en promedio 3 meses, el equivalente a más de 175 años de observación acumulada médico a médico, puedes hacer la matemática. En la base de datos que nosotros tenemos hemos procesado más de 100.000 preguntas contestadas y para reunir tú solo esa cantidad de información sobre cómo se falla y sobre cómo se corrige, pues tendrías que presentarte al examen durante más de un siglo. Creo que ya sabes que eso no es posible. No es cuestión en realidad de quién es más inteligente. No es cuestión de que yo me crea más inteligente que alguien o mi equipo se crea más inteligente que alguien. Es una cuestión de volumen de datos y ese volumen es lo que convierte la medición en un instrumento que de verdad funciona. Y acá está la diferencia de todo, porque los cursos te venden información y te dejan solo con el trabajo de analizarla, que es justamente lo que no sabes cómo hacer. Lo que nosotros hacemos es lo contrario. Nosotros te damos acceso a ese análisis construido sobre todo ese volumen y acá hay una división clara del trabajo justamente. Tú haces la toma de muestra, ¿sí? Tú estudias y contestas preguntas en tus simulacros. Esa es tu parte y pues nadie la puede hacer por ti. ¿Sabes por qué nadie la puede hacer por ti? Porque nadie puede presentar el examen por ti, ¿sí? Entonces si alguien te dice que puede ayudarte a pasar sin esfuerzo, te está mintiendo, ¿sí? Pero la interpretación de esos datos, saber qué patrón te está costando puntos y qué corregir, se hace con nuestro instrumento. Ahora te cuento cómo se trabaja esto. Lo que acabas de ver funciona en cualquier examen y en cualquier país, porque cómo decides bajo presión es universal. Ya lo viste. Daniel pasó el Esteban en Estados Unidos, Alejandra y Lil pasaron en Perú, Silvia neurocirugía en el Rosario, pero nosotros concentramos todo lo que somos en un solo lugar, la Universidad del Bosque, y por una razón en particular. La Universidad del Bosque hace público con transparencia verificable a quien admite. Donde el resultado se observa, el estándar se observa. Dentro de la casa hay dos cosas. La primera es el observatorio, es donde se mide el tablero, los reportes, sesiones, el registro completo de lo que haces todos los días vive acá. Y nosotros tomamos una decisión radical porque todos los cursos de información te venden información por 3 meses, 6 meses, un año. Y el modelo de negocio de ellos es que entre más les pagues, o sea, entre más falles el examen, más les pagas y entre más les pagas, más plata ellos hacen. Nosotros tenemos clarísimo que tú no quieres pagar por 6 meses o por 8 o por 10. Tú lo que quieres es conseguir la meta. Por eso es que al trabajar con nosotros, el observatorio no caduca. En realidad, tu lugar en el observatorio se resuelve cuando tu situación se resuelve. Con esto no estoy garantizando que trabajando con nosotros vas a pasar. ¿Por qué? Porque no se puede garantizar lo ingarantizable. Mira, por ejemplo, este caso. Esta es una sombrilla, ¿no? Ahora te hago una pregunta. Cuando a ti te venden una sombrilla, el vendedor de la sombrilla te puede garantizar que no va a llover. No, ¿cierto? Porque eso no lo controla. Lo que sí te puede garantizar es que lo que la sombrilla te va a ofrecer va a ser la protección adecuada para que no te mojes en la mayoría de los escenarios. ¿Qué pasa si por el viento te cae una gota? Pues es una circunstancia que esa persona tampoco controla. Bien, nosotros hacemos acá lo mismo. Nosotros no controlamos cuáles son las preguntas que van a salir en el examen, no controlamos circunstancias adversas, como por ejemplo que hubo más ruido en el salón o no, pero sí controlamos muchas cosas y controlamos, por ejemplo, medir tu propia preparación, evaluar si estás realmente mejorando o no. Y eso lo vamos a hacer a perpetuidad, hasta que tu situación con respecto a la residencia se resuelva. Esa es la primera.
cosa que hay al interior de la casa de Specula. La segunda se llama la cúpula, y antes de explicártela, quiero que sepas un dato. Cirugía plástica en el Bosque abre 3 cupos por año, neurocirugía 3, dermatología 2, urología 2, y eso no lo digo yo, está en las listas públicas de admitidos de la universidad y lo puedes verificar tú mismo. Tú no compites contra todos los que se presentan, compites por 2 o 3 lugares, contra gente que se preparó con el mismo material que tú. Entonces la cúpula es un compromiso muy simple de la casa. A una misma especialidad no llevamos más médicos de los que el examen admite. ¿Por qué? Porque trabajar con nosotros es una ventaja. Y si todo el mundo tiene la ventaja, ninguno tiene ventaja. Si tu especialidad abre 3 lugares, nunca somos más de 3. Ahora, no te estoy diciendo que vas a ser el único. Te estoy diciendo que nunca vas a competir contra más gente de esta casa de la que el examen mismo admite, bajo ciertas condiciones. Y si esta convocatoria no se resuelve como querías, no se acaba nada, porque el observatorio, como te lo mencioné, no caduca y seguimos hasta que tu lugar se resuelva. Pero yo quiero ser brutalmente honesto sobre a quién aceptamos, porque esto no es para todos. En realidad, funcione como funcione, la toma de muestra la haces tú. Si tú estás buscando un atajo, un resumen mágico, o que alguien estudie por ti para no tener que esforzarte, cierra este video porque esto no es para ti. A los miembros del observatorio les exijo disciplina, la misma que te van a pedir en residencia. Yo necesito que te sientes a contestar preguntas y a estudiar, en serio, varias horas al día. La promesa no es que no vas a estudiar duro. A menos de que tengas mucha suerte, es prácticamente imposible pasar el examen de residencia sin estudiar. Y tú no quieres pasar por suerte, tú quieres que lo que estás haciendo tenga una alta probabilidad de ayudarte a conseguir la meta. La promesa acá es que nunca vas a trabajar a ciegas. Vas a esforzarte igual, pero cada hora que estudies va a subir tu puntaje. En lugar de darte vueltas en círculos estudiando 2 páginas por semana que no eres capaz ni siquiera de recordar. Si tú eres el tipo de médico dispuesto a poner el esfuerzo y lo único que te falta es saber exactamente por dónde avanzar, entonces sigue conmigo. Mira lo que pasa cuando seas así y fíjate que cada caso corresponde a una excusa distinta. Si lo tuyo es que no tienes tiempo, mira el caso de Angélica. Angélica arrancó trabajando con nosotros con 24 a 26 respuestas correctas de 70 y pasó de eso a 56 sobre 70. Pero eso lo hizo con 2 trabajos y una hija, como puedes ver en la foto. A ella no le sobraba una sola hora y justamente por eso no podía desperdiciar ninguna viendo videos inútiles. Sus pocas horas rindieron porque solo estudiaba exactamente lo que el análisis le indicaba. Si lo tuyo es que ya eres bueno y aún así no pasas, ese es el médico que sacaba buenas notas en la carrera y lleva años estrellándose contra la residencia. O de pronto meses, o de pronto varios exámenes, convencido de que con esforzarse más basta. Tu inteligencia probablemente sea real, pero esa inteligencia no es la que optimiza un examen estandarizado, porque ese es otro oficio, es a lo que nos dedicamos nosotros. Si lo tuyo es que ya lo intentaste todo y crees que no das para esto, Mauricio falló 7 veces y al iniciar a trabajar con nosotros pasó en un mes. Él no se volvió más inteligente en un mes, él cambió su instrumento de medición. Tú no eres poco inteligente, nunca has tenido la herramienta de medición apropiada. Esto funciona sin importar dónde estés. Daniel pasó el Esteban en Estados Unidos, ya lo viste. Alejandra y Lil pasaron la residencia de dermatología y ortopedia respectivamente en Perú. Silvia neurocirugía en el Rosario. Esto funciona para cualquier examen en cualquier país porque no analizamos el temario de un país, analizamos cómo decides bajo presión y eso es universal. Cuando Silvia, por ejemplo, que pasó neurocirugía luego de 2 años intentándolo y lo logró recién en 4 meses trabajando con nosotros, cuando ya pasó me dijo que sentía que haciendo lo mismo iba a pasar por su cuenta, pero yo le hice 2 preguntas. Yo le dije, ven, ¿cuánto tiempo llevas intentándolo? Ella me dijo, 2 años. Y luego le pregunté, ¿ya pasaste residencia con tu forma de estudiar? Me dijo que no. Y esa es la frase más difícil de soportar. Si lo que estuvieras haciendo fuera lo correcto, ya estarías en residencia. Y ahora la cuenta que en verdad importa porque tú entiendes de números. La diferencia de ingresos entre un médico general y un especialista es enorme, tú ya lo sabes, del orden de decenas de millones por año. Cada año que no pasas no es un año neutro.
es un año en el que dejas de capturar esa diferencia. La pregunta acá no es si esta inversión es cara. La pregunta es cuánto te cuesta cada año adicional decidiendo a ciegas. Esto es más que motivación aritmética, ¿sabes? Y precisamente como nosotros nos comprometemos al interior de la cúpula a no aceptar a más personas de las que cupos otorga el examen o el programa de especialidad específicamente, pues naturalmente esto va a ser costoso. ¿Qué hacemos? Porque, ¿qué cuesta tener conocimiento y tener herramientas que muy pocos tienen? Pero yo te hago una pregunta. Si todo el mundo hace el mismo curso, ¿esa persona que hace el curso tiene una ventaja real o simplemente consigue los mismos resultados promedio que el resto? ¿Qué opinas? Concluye tú, yo no te quiero convencer. Pero al final tienes dos opciones. La primera, puedes seguir haciendo lo que vienes haciendo. Puedes intentar descifrar tus propios errores, tus propios patrones con una muestra de uno y seguir adivinando. Tú ya por epidemiología sabes que eso no es un tamaño de muestra deseable. O dos, puedes poner el peso de más de 100.000 preguntas analizadas a tu favor, ya sea que te demos el instrumento para medirte, lo hagamos contigo o lo hagamos por ti, mientras te concentras en lo único que nadie puede hacer en tu lugar: estudiar y contestar preguntas. Si quieres el camino que mide, en vez de adivinar, agenda acá abajo una llamada, porque vamos a hacerte un simulacro diagnóstico, ver en qué posición estás y determinar juntos cuál es la forma de trabajar que tiene sentido para tu caso. En tus decisiones están tus resultados y esta vez quiero que las tomes con datos. Nos vemos dentro.